Eh, Listo, entonces hoy vamos a tocar pues como estos tópicos, una breve introducción, definición y clasificación. Vamos a hablar un poco sobre epidemiología porque es importante que debemos de esperar en este contexto clínico, en qué momento vamos a activar el código rojo, cuándo se debe activar y cómo se activa. Vamos a hablar un poco sobre la biología, que lo que más buscamos, como por ejemplo en un código azul, las 5H y 5Ts. Aquí buscamos las 4Ts que debemos hacer en el momento inicial, cómo se le hace seguimiento y breves conclusiones. Entonces, respecto a la introducción, eh, cabe resaltar que esto es una emergencia obstétrica. En realidad, es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Inclusive le hace competencia a los TAE, pues, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y se estima que aproximadamente alrededor de 400 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos padecen una hemorragia posparto. El código rojo en realidad es un protocolo estandarizado, es un protocolo que lo que nos ayuda a hacer es organizarnos, tener un plan de acción, un plan a seguir ordenadamente para así poder prevenir complicaciones mayores en la madre o inclusive la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a definir una hemorragia posparto? Como he escuchado muchas veces por ahí, no es cualquier sangrado, ¿cierto? Es una pérdida estimada de más de 500 cc de sangre cuando estamos frente a un contexto de parto vía vaginal, o más de 1.000 centímetros cuando estamos en un contexto de una cesárea, o simplemente cuando tenemos signos de shock, que ya voy a hablar un poquito más sobre esto. También una pérdida estimada del 50% del volumen en 20 minutos, un sangrado mayor a 150 centímetros por minuto, un descenso del hematocrito mayor al 10%. Ahora ustedes se preguntarán, pero yo cómo sé que ha perdido más del 50% en 20 minutos, o yo cómo sé que ha perdido más de 500 cc si estamos en un contexto de un parto vaginal, o yo cómo sé si tiene un sangrado mayor a 150 centímetros por minuto. En realidad, eso es demasiado subjetivo. Se están buscando herramientas como para poder, por decirlo así, cuantificar adecuadamente lo que es el sangrado que tienen pues estas mamás. Hay balanzas, digamos que se pesa, ¿cierto? O sea, hay unos dispositivos que son dispositivos ya calibrados, eh, están medidas objetivas como lo son las bolsas colectoras, los campos quirúrgicos, ¿cierto? Eso nos da un poquito de idea de cuánto ha perdido la mamá en este contexto de hemorragia posparto. Un poquito de epidemiología. En realidad, aquí lo que nos están mostrando son los factores de riesgo que tienen las mamás a la hora de presentar o no una hemorragia posparto. Por ejemplo, de las más frecuentes son las alteraciones placentarias, una placenta previa, una ruptura de placenta, ¿cierto? Que tenga una placenta icreta, ¿cierto? Todos esos trastornos placentarios nos ayudan un poquito a aumentar el riesgo de presentar una hemorragia posparto, que sea una cesárea emergente, que tenga coagulopatías, que tenga un embarazo gemelar, que el bebé sea macrosómico, ¿cierto? Mayor a 4.500 gramos, que ya sea multípara, que tenga asociado un TAE, ¿cierto? Específicamente el CESAL, lo que es síndrome de Hebb, de eclampsia, que sea un parto instrumentado, que haya trauma a la hora del parto, ¿cierto?
o que tenga antecedentes de en el embarazo previo de tener una hemorragia postparto. Entonces, esto lo hacemos tanto en el momento agudo, ¿cierto? En el momento que nos llega la mamá, que está en trabajo de parto, como también lo hacemos eh, en el momento de los controles prenatales, ¿cierto? Esas son cosas que debemos hacer inclusive desde la planificación del embarazo, ¿cierto? Que sería lo ideal. Entonces, uno que tenga un sangrado abundante, ¿cierto? Genital, desde la menarquia, o que tenga antecedentes de hemorragia posparto, que tenga sangrados relacionados con un procedimiento quirúrgico o con un procedimiento dental, ¿cierto? O que cumpla dos o más de las siguientes síntomas, que tenga quimosis una o dos veces al mes, que tenga epistaxis una o dos veces al mes, que tenga sangrado frecuente de encías o antecedentes familiares de síntomas de sangrado, ¿cierto? Entonces nos llega una mamá que tiene antecedente de que en la gestación pasada tuvo una hemorragia postparto. Ahí nos debe encender las lucecitas y debemos pegarle un ojo encima a esa mamá. O son cosas que casi no preguntamos. Uno le dice a la mamá, mamá, ¿te has sangrado en la nariz en los últimos 2 meses? O mamá, le han salido moretones de la nada en los últimos 2 meses. Eso nos ayuda un poquito a objetivizar y evaluar qué mamás tienen más factores de riesgo de presentar una hemorragia postparto. Entonces, como dije al principio, en realidad la hemorragia postparto nos cubre lo que es el 25% de todas las muertes maternas a nivel nacional. Y además, desde el 2019, son datos ya un poquito viejitos, pero son importantes, ya que en el 2019 fue la primera causa de mortalidad materna asociada principalmente a lo que es la atonía uterina, que es una de las T's que vamos a ver y es la T más frecuente en este contexto, ¿cierto? En este contexto clínico. Además de esto, hay que tener en cuenta también que hay un rango de edad predominante y en ese rango de edad predominante están las mujeres entre 24 a 34 años principalmente, ¿cierto? Estas tienen una tasa de mortalidad y de morbilidad de aproximadamente 6,9 por cada 1.000 nacidos vivos. Y es una tasa bastante alta. Como podemos ver acá, inclusive eh, si tenemos una mujer menor de 18 años, de 22 años, nos, nos prende un poquito las luces, pero en realidad las mujeres que más factores de riesgo tiene o que más riesgo tiene de presentar una hemorragia postparto están en ese grupo etario que es la adultez. Aquí lo que estamos viendo adicionalmente es la incidencia o la prevalencia, ¿cierto? La prevalencia a lo largo del tiempo de la hemorragia postparto. Entonces, como pueden ver, inclusive esta literatura aquí en el 2023 apenas aparecen tres números, ¿cierto? Tres casos, pero en realidad es porque este estudio salió en el 2023. Y podemos ver que ha aumentado, ¿cierto? Se ha mantenido estable, pero del 2021 al 2022 hubo un incremento importante y es algo que en serio debemos, digamos, prender las luces porque hubo un descuido, ¿cierto? Un descuido tanto o sea, un declive en la atención de la prevención de este contexto clínico. Inclusive la, la, la frecuencia en estas mujeres respecto al peso, en realidad se da más que todo en un índice de masa corporal de 18,5 a 29,9. Uno creería que no, pero sí. Y uno pensaría adicionalmente a esto que las mujeres que más riesgo pueden presentar son las mujeres que viven en un área rural y en realidad no. En realidad, las que más
presentaron una hemorragia postparto fueron las que viven en este contexto urbano. Respecto a la edad gestacional, se vio que es mucho más frecuente o tiene mayor riesgo de presentar hemorragia postparto las mujeres que son a término, tanto por el peso del bebé, la vía eh, que se usa, que se escogió para la atención del parto, y las primíparas tienen un riesgo aumentado, pero solo por el hecho de que pueden generar mayor trauma o pueden generar otra de las tres, que es tejido. Eso fue lo que ya les dije. En realidad, respecto al beso del bebé, en este estudio no o sea, se contradice con otros estudios porque nos dice que los bebés o las mamás que tienen peso, que tienen los chiquis con peso adecuado y a término, son los que mayor riesgo o mayor prevalencia tienen de hemorragia postparto. Bueno, aquí lo importante que en realidad me parece full importante y es en esto, las mamás que requirieron UCI, las mamás que requirieron reanimación y las mamás que tuvieron complicaciones. En realidad, las que hayan tenido UCI a cualquiera de las tres anteriores es la minoría. ¿Y el por qué? Porque en estos momentos lo que es el sistema de salud colombiano le está poniendo mucho ojo a lo que es la mortalidad materna y a lo que es las principales causas, que entre esas es la hemorragia postparto. Se está buscando prevenir, se está buscando tratar si se da y prevenir si se da las complicaciones que estas pueden llegar a tener. En realidad es un trastorno que uno creería que no es tan frecuente, pero uno en realidad sí lo ve mucho. Y lo otro es que la hemorragia postparto se puede clasificar si es temprana o tardía. Tardía es lo menos frecuente, pero inclusive puede pasar, pero los que más, la mayor prevalencia que hay es en la temprana, con el 97,79% de los casos. Inclusive en este estudio lo clasificaron según la cantidad de sangre perdida objetivizada, la clasificación del choque y las posibles causas. Entonces, aquí respecto a a las posibles causas, vean que aquí la atonía uterina ocupa el 86% de todos los casos. Ahí le sigue lo que es tejido y lo que es atonía uterina y trauma. Respecto a la cantidad de sangre y la clasificación del choque, en realidad la mayoría siempre la prevalencia es que sea compensado, ¿cierto? Es como la mayor prevalencia que hay con el casi 70% de los casos. Y adicionalmente a esto, que tenga, digamos, una pérdida sanguínea de aproximadamente 500 a 1000, ahí se ocupa como la mayoría de todos los casos. Esa es otra cosa, otras estadísticas que nos muestra el estudio, como a cuál de las mamás se les hizo masaje uterino, a cuál de las mamás se le reparó, digamos, el trauma que tenga, a cuál de las mamás se les administró no fluidoterapia, ácido tranexámico y otras terapias, ¿cierto? Entonces aquí como podemos ver, el masaje uterino se le aplicó casi que a todas las mamás. La reparación del desgarro, eso es ya muy específico, dependiente de la etiología que tenga. Y el uso de tranexámico, que es algo que ya más adelante vamos a hablar. Entonces, aquí tenemos lo que son las cuatro T's. Eso es lo que es la anatomía uterina, el trauma, que ya son lesiones como tal del canal del parto, la retención de tejidos placentarios y alteraciones en la coagulación, que más adelante, digamos,
va a haber una mejor claridad en esto. Entonces, como les dije ahorita, la hemorragia postparto se clasifica en dos. Eh, Eso sí, dependiendo de qué clasificación. Está la clasificación según el grado de choque y está la clasificación que es según la temporalidad, ¿cierto? Entonces la hemorragia uterina, la hemorragia postparto temprana es la que se presenta en las primeras 24 horas luego del parto, ¿cierto? Generalmente se da en las primeras 2 horas, pero digamos que esta, la temprana, es la que es más frecuente, como lo vimos ahorita en la epidemiología, y la que es más grave. Y la hemorragia tardía, esta ocurre entre las 24 horas posparto y las 6 semanas posparto. En realidad es la minoría de los casos, es muy raro que se genere una tardía, en realidad ocupa como el 5% de todos los casos. Esta es la clasificación que les dije que es según el grado de choque. Esto tiene varias varios ítems, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo esté el sensorio de la paciente, la perfusión, el pulso, la presión sistólica, el grado de choque como tal, y ya vamos a ver cómo se calcula, y la pérdida de sangre, más o menos, que presentó la paciente. Entonces, digamos, si la paciente perdió 10 o 15% de la volemia, o sea, de 500 a 1000 cc, el sensorio está normal, la perfusión normal, el pulso está normal, la sistólica está normal, el grado de choque está compensado, digamos que es una clasificación, por así decirlo, compensada, ¿cierto? Leve. Ya leve como tal, está esta, que es ya empezamos a ver un poquito de aumento en ciertos ítems, como por ejemplo ya la paciente tiene las extremidades frías, ya se ve pálida, la paciente puede estar normal o puede estar un poco agitada y ya tiene un aumento del índice de shock, ¿cierto? Pero aquí es donde más cuidado debemos tener cuando ha perdido más o menos más del 26% de la volemia. Ya estas pacientes son agitadas, diaforéticas, con las extremidades frías, casi que heladas, pálidas, ya están taquicárdicas, hipotensas, el índice de shock, digamos, ya es muy aumentado, que ya les voy a hablar un poquito sobre esto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estas medidas son medidas compensatorias que el cuerpo trata de hacer por la pérdida de la sangre. Es si tenemos una paciente que está diaforética, con extremidades frías y tiene una taquicardia, esa taquicardia está tratando de suplir un poco toda esa pérdida de sangre que ha tenido. Y aquí tenemos el índice de shock. ¿Qué nos dice el índice de shock? El índice de shock nos habla un poquito sobre mortalidad y también nos habla un poquito sobre el uso de hemoderivados. Entonces, aquí en este contexto, lo normal es que sea menor a 0,9, ¿cierto? Ese es un índice de shock compensado. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la frecuencia cardíaca y la sistólica. Fácil. Si tenemos un índice de shock mayor a 1, aquí ya estamos hablando un poco sobre el aumento de la mortalidad que la paciente puede presentar. Y si es mayor a 1,2, de 1,2 a 1,3, ya nos habla sobre la necesidad de activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces, ¿en qué momento vamos a activar el código rojo? En realidad, como yo les dije ahorita, es algo que es muy, muy, muy difícil de reconocer. Uno, porque a veces nos asustamos con los sangrados y pensamos que, no sé, 100 cc es más de 500, ¿cierto? Eso es básicamente como se dice por ahí,
es con ojo clínico. Dos, porque en realidad de, el uso de estos dispositivos que nos ayudan a cuantificar las medidas de sangrado, digamos que en los primeros niveles, no es que las tengamos muy, muy, muy disponibles, ¿cierto? Obvio, nosotros podemos solucionar con muchísimas otras cosas, pero en realidad no es como la manera más objetiva de poder calcular eh, la pérdida, ¿cierto? Entonces, reconocer el código rojo, básicamente nos tenemos que basar mucho en lo que es esto, ¿cierto? Mirar cómo están los signos vitales de la paciente cómo está, cómo tiene las extremidades, cómo está llenado capilar, cómo está en general, ¿cierto? Y eso nos ayuda un poquito a objetivizar eh, y a calcular más o menos cuánta pérdida de sangre ha tenido. Obviamente, si tenemos disponibilidad de los dispositivos para cuantificar, sería una maravilla. Entonces, lo primero es hacer un reconocimiento precoz. Luego debemos calcular el índice de shock, ¿cierto? Identifica a mi paciente, tiene un índice de shock de menos de 0,9. Signos vitales estables, por el momento vamos bien, ¿cierto? Pero si identificamos y ya tiene un índice de shock de 1,3, ¿qué hay que hacer? O sea, si es en un primero, si es en un segundo, tercer nivel de complejidad, eh, lo que vamos a hacer es completamente diferente. Eh, Debemos tratar de identificar lo que son las 4 T's y esta bibliografía nos da un poquito de guía de cómo actuar en la primera hora de oro, ¿cierto? Bueno, entonces, activamos el código rojo y ¿qué pasa? Primero, ¿dónde estoy? ¿Estoy en baja complejidad? ¿Estoy en alta complejidad? Eso nos ayuda a definir, porque si estoy en baja complejidad, estabilizo y chao, me voy, me fui. Inclusive después de activar o de reconocer que la paciente tiene una hemorragia postparto, ya debo estar llamando a los de referencia para que llamen al médico disponible, que hay un primario. Eso es lo primero. Lo segundo, cómo está la paciente, ¿cierto? Entonces, como todo en trauma, hacemos el ABCD, ¿cierto? Aquí lo que nos va a, a dar más importancia o a priorizar es que me puede empeorar el estado clínico de la paciente y cómo puedo impactar en el estado clínico actual de la paciente, ¿cierto? Pues para mejorarlo como tal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso es como en trauma, como en código, ¿cierto? Siempre el ABCD. Entonces, debo ver la vía aérea, que esté permeable, que esté ventilando bien. Debo asegurar vía aérea si es necesario. En realidad la literatura dice que se debe mantener una meta de saturación mayor al 95% y sugiere el uso de cánula nasal a 3 litros minuto. El uso en estos primeros 20 minutos debemos hacer lo que es eh, las órdenes iniciales, canalizar tus vías de acceso de gran calibre, tomar muestras de paraclínicos, tales como hemoclasificación, tiempos de coagulación, fibrinógeno, ionograma, función renal, hemograma. Todo esto nos ayuda un poquito a guiar y a saber cómo está en realidad nuestra paciente. Iniciar la fluidoterapia, lo que recomienda la literatura es iniciar con bolitos de 500 cc. eh, Obviamente el conteo del gasto urinario, ¿cierto? Calcular el gasto urinario, iniciar con el masaje uterino bimanual. ¿Y por qué se recomienda eso en los primeros 20 minutos? Por el simple hecho de que la causa más frecuente o más prevalente es la tonía uterina y iniciar la farmacoterapia.
Entonces, en nuestros pacientes iniciamos fluidoterapia. Obviamente, dependiendo de cómo está nuestra paciente, podemos iniciar bolos calientes intravenosos de 500 cc. Obviamente, vigilando el estado hemodinámico de nuestra paciente, vigilando que no haga signos de sobrecarga, tales como un edema de pulmón, y iniciar lo que es la oxitocina. Como todos sabemos, se inicia oxitocina siempre luego del alumbramiento. Se dan 10 unidades de oxitocina intramusculares. Por aquí la dosis es totalmente diferente y vamos a dejar 40 unidades diluidas en 500 cc en solución salina isotónica, y la dejaremos en una infusión de 4 horas a 125 cc por hora. Y con esto debemos ir vigilando, o sea, siempre debemos estar encima de la paciente, vigilando su estado hemodinámico, mejoría o si sigue igual o ha empeorado. Si con la oxitocina, digamos, ya la paciente no mejora, tenemos otras guías, otras líneas de tratamiento como es el misoprostol. Lo que recomienda la literatura son 5 tabletas de 200 microgramos, pero vía intrarrectal. Y lo otro es que justamente cuando necesitamos una segunda línea y después de la segunda línea no ha mejorado, debemos pensar, pero ¿será que no es atonía? Busquémosle trauma, busquémosle tejidos, restos de tejido placentario, o miremos sus antecedentes. ¿Habrá una coagulopatía por ahí? El uso del ácido tranexámico es en ¿Y quién realidad... son los conejos? ¿Hola? ¿Quién? Conejos. Ah, ¿Pero qué pensar y dónde eran? ¿No tienen? El uso del Por ácido favor, cierran tranexámico los micrófonos. en realidad es algo que se ha extrapolado desde los estudios Crash 2, que fueron usados en trauma. Se extrapolaron esos estudios y trataron de hacer un estudio aquí eh, en el contexto del código rojo. ¿Y que encontraron? Que el ácido tranexámico es útil solo si se dan las primeras 3 horas eh, iniciado el sangrado, pero también dijeron que se puede dejar una dosis de 1 gramo IV cada 6 horas, mínimo 4 dosis, y eso nos controla cuando es una hemorragia postparto secundaria a un trauma del canal, cuando hay sospecha de trastornos de la coagulación, o cuando hay una hemorragia postparto que ya emitimos oxitocina, misoprostol, ya hicimos una revisión uterina y no ha mejorado. Y al final, cuando activo el protocolo de transfusión masiva, como les dije, cuando tenemos una pérdida o un shock mayor a 1.2, 1.3, cuando ya el llenado capilar está prolongado, la paciente está súper hipotensa, está taquicárdica, en realidad el estado neurológico o el estado de alerta está comprometido, iniciamos el protocolo de transfusión masiva. Y esto es muy de pincitas. El por qué. Yo no voy a activar un protocolo de transfusión masiva en Andes o en Fredonia, ¿cierto? Eso literalmente, como les dije, en estos primeros 20 minutos enfoco a mi paciente, identifico dependiendo del estado de mi paciente y chao, me fui. Y aquí hay un algoritmo que en realidad es muy bacancito, me gustó mucho, nos gustó mucho, y aquí habla un poco sobre lo que es la identificación de hemorragia postparto. Aquí le están tomando en el contexto de un postparto vía vaginal. Entonces, en el alumbramiento, ¿cómo salió la placenta? Si la placenta salió completa, evaluemos cómo está el útero. O si la placenta no salió completa, no está íntegra como tal, entonces
Eso nos debe ayudar un poquito a identificar las T. El útero, ¿cómo está? ¿Está bien contraído o está blando, no está contraído adecuadamente? Eso básicamente es un algoritmo para identificar cuál es la T que debemos sospechar. Entonces, primero, obviamente, lo primero que sabemos es cómo sale la placenta. O sea, la placenta no ha salido, ¿cierto? Luego identificamos el tono uterino y luego verificamos si hay un trauma en el canal vaginal y si ninguna de las anteriores tres es, debemos sospechar una coagulopatía, ¿cierto? Un antecedente familiar o un antecedente personal que tenga la paciente y ya antecedentes previos que tenga como tal la paciente. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sofi. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Entonces ya vamos a continuar entonces como con el segundo segmento de esta charla. Yo les voy a hablar o vamos a empezar a desglosar un poco más esas etiologías de las que Alejo nos habló previamente. Y vamos a empezar a desglosar cada una de ellas. Recuerden que mi nombre es Laura Murcia, de 10º semestre, y estoy en representación entonces de GIN. Entonces, vamos a recordar y nos vamos a devolver a las etiologías. Digamos que hay una mnemotecnia, que son las 4 Ts. Miren que en este cuadrito las tenemos como resaltadas en negrilla. Entonces tenemos tono, trauma, tejido y trombina. Recordar entonces o tener súper claro que la más frecuente de ellas son las etiologías de tono, que corresponden al 70% de los casos. Y miren tan bonito que dentro de este algoritmo de código rojo nos incluyen el manejo directamente ya viene incluido en el manejo del código rojo, a pesar de que todavía no hayamos detectado que corresponde a una atonía uterina. Miren que como es tan frecuente, de entrada la tratamos por lo mismo, por la frecuencia de esta. En segundo, encontramos el trauma, que corresponde al 20%. Y digamos que este se va a dividir, y también vamos a hablar de estos, en los desgarros del canal del parto, la rotura uterina y la inversión uterina. Luego encontramos el tejido, que corresponde al 9%, y este corresponde a la retención de estos tejidos placentarios, las anormalidades de la placenta, y finalmente encontramos los relacionados con la trombina, que son el 1%, y son las alteraciones de la coagulación. Recordemos que estas alteraciones de la coagulación pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Entonces ahora sí vamos a empezar a desglosar cada una de estas. Siguiente, Alejo, por favor. Entonces, vamos a iniciar con el tono, que es, como ya les dije, la más frecuente. En cuanto a la definición, sabemos que la atonía uterina es una alteración que puede ser total o parcial de la capacidad de contraerse del miometrio. Recordemos que cuando hay el alumbramiento de la placenta, el útero debe contraerse para disminuir o para colapsar esos vasos de donde estaba pegada la placenta para evitar esta hemorragia posparto. Entonces, esta atonía uterina nosotros la vamos a tratar bajo unos pilares básicos. Estos pilares van a ser unos pilares mecánicos y unos pilares farmacológicos. Siguiente, por favor. Entonces, el primer pilar es el mecánico, que miren que lo incluimos dentro del algoritmo, que corresponde al masaje y compresión uterina manual. Digamos que consiste en aplicar un masaje en el fondo del útero hasta que este se contraiga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a introducir la mano en el canal vaginal y los dedos hasta el cuello uterino. Y vamos a vigilar que este útero permanezca contraído. Y en caso de que no haya respuesta, pues vamos a proceder a hacer ese masaje manual. Recordar o tener muy en cuenta pues que esto va a ser algo doloroso. Imagínense que le estén metiendo la mano a la vagina, al útero, a una mamá que acabó de dar a luz. Entonces esto es muy doloroso. Entonces no olvidar la analgesia.
¿Con qué lo vamos a hacer? Con mepiridina 0.5 a 1 miligramo por kilo o con diazepam 0.05 miligramos por kilo dosis única. Y también vamos a colocar profilaxis antibiótico. Esto la podemos hacer con cefalosporina, la podemos hacer con cefazolina 2 miligramos intravenosos, una dosis única, que esta es la que más estudios tiene, o con clindamicina más gentamicina, pues si tiene alergias a las penicilinas. Ahora, vámonos entonces a hacer ese masaje manual. Este masaje bimanual lo podemos hacer de dos formas. Una, que es la compresión bimanual interna, que es la imagen que tenemos en la parte superior izquierda, que consiste en introducir la mano por la vagina, colocarla de manera en que los dedos se posicionen sobre el fondo del útero y el objetivo es comprimir el útero desde el interior. Y con la otra mano vamos a realizar presión desde la parte externa, es decir, desde el abdomen, justo por encima del útero, y de modo que ambas manos se encuentren y yo empiece a hacer el masaje con cada una de ellas, haciendo una presión firme, una presión continua y ejerciendo esos movimientos de compresión. Eso pues para estimular esa contracción uterina y disminuir pues por consiguiente el sangrado. Ahora vámonos a la imagen que está debajo. La imagen que está debajo es la compresión bimanual externa y también se conoce como la técnica de Hamilton. Esta consiste en que una mano se coloca en la parte inferior del abdomen de la paciente y esto va a comprimir el útero desde el exterior. Y con la otra mano pues se puede utilizar también como para ejercer una presión adicional, para maniobrar el útero, pues como en la dirección pues que deseemos. Y lo mismo, vamos a presionar con firmeza y vamos a estimular la contracción del útero para detener ese sangrado. Por otra parte, ya puedes cambiarla, listo. Está entonces el manejo farmacológico, que este también debe realizarse rápidamente para prevenir la progresión de la hemorragia. Miren que nuevamente esto ya está incluido dentro del algoritmo y esto ya no lo explicó Alejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a administrar uterotónicos, que el que más usamos va a ser la oxitocina. Y esto, digamos que ¿con qué objetivo? Esto es para evitar como otras intervenciones, que ya las vamos a ver más adelante, como lo son el taponamiento uterino, la cirugía, pues entre otras. Como les venía diciendo, entonces el más frecuente es la oxitocina. Esta es la dosis de 40 a 120 unidades minuto. Esto lo vamos a disolver en 506 y lo vamos a pasar de 6 a 300 mililitros hora. Y esa es la primera línea. Y de ahí para abajo, entonces encontramos segunda línea y tercera línea. Misoprostol o metilginovina o metargina. Digamos que para esta última opción van a haber unas contraindicaciones. Que, siguiente, por favor, Alejo. Son las que intenté resumirlas en este cuadrito. Entonces, ¿en qué pacientes no podemos usar este medicamento? En pacientes que tengan hipertensión arterial, porque este medicamento tiene el riesgo de aumentarla y pues puede causar crisis hipertensivas de nuestros pacientes. Por lo mismo, pues no la podemos usar en preeclampsia y en eclampsia. También está contraindicado en pacientes con cardiopatías, llámese enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o antecedentes de infarto, porque hace vasoconstricción, enfermedad vascular periférica, porque puede agravar esa vasoconstricción, hipertensión pulmonar, porque va a empeorarla, sepsis, porque puede generar esa vasoconstricción exagerada y hipertiroidismo por la estimulación del sistema cardiovascular. Siguiente, por favor. Entonces, estamos en la situación en la que tenemos a nuestra paciente con hemorragia posparto, que ya hicimos el algoritmo y que determinamos que era por atonía uterina. Nosotros fuimos súper juiciosos, le pusimos la oxitocina, primera línea, la combinamos con segunda línea porque no respondía al tratamiento, hicimos el masaje y nada que responde nuestra paciente. ¿Qué sigue?
Vamos a continuar con el taponamiento uterino con balón hemostásico. Bueno, entonces, ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso cómo se pone? Resulta que el balón intrauterino se considera como el siguiente paso para ese fracaso al tratamiento médico. Lo que se hace es que antes se hacía era con vendas, se taponaba de alguna manera el útero con un montón de vendas, pero este balón es más eficaz. Es de fácil aplicación, se permite pues como controlar esa hemorragia y lo que nos va a proporcionar es tiempo. Tiempo para yo observar a mi paciente, tiempo para yo trasladarla y además pues obviamente pues va a ser una maniobra terapéutica. Encontré que este puede durar de 6 a 12 horas, inclusive hasta 24, y luego pues ya vamos evaluando la necesidad de retirarlo o no, y si pues realmente funcionó. Recordar que es una técnica no quirúrgica, que disminuye y que va a impactar en la mortalidad materna y yo creería que en lo que uno no quiere llegar, que es la histerectomía, que es ya el tratamiento quirúrgico, lo último, y en otras técnicas invasivas de las que también les voy a mencionar. Cuando se coloca el balón intrauterino, debe realizarse también la cobertura antibiótica, pues mientras permanezca este objeto, que es extraño a nuestro cuerpo, dentro del mismo. Digamos que clásicamente se utilizan diferentes métodos, como les dije antes, se usaban gasas, pero ahora o en la actualidad está disponible este balón que se llama el balón de Bakri. ¿Qué pasa con el balón de Bakri? El balón de Bakri no está disponible en todos los lugares. El balón de Bakri es costoso. Entonces, digamos que también se puede hacer de una forma más artesanal. Cogemos una sonda Foley, cogemos un preservativo, en la punta de la sonda Foley, cogemos el preservativo, lo amarramos, lo podemos hacer con un hilo de sutura, lo amarramos muy bien, lo fijamos e introducimos el balón por el canal hasta el útero y allí lo inflamos con 300 a 500 cc de solución fisiológica. De la misma forma se hace con el balón de Bakri, solamente que esto es como una alternativa, algo que podemos hacer de forma más artesanal, algo que podemos hacer en donde no contemos con el recurso o en donde no contemos con este balón. Se dice, o digamos que la estadística también está muy a favor del uso de este, se dice que detiene el sangrado hasta en un 91%. Y antes de colocar este balón, pues debemos como verificar que no haya retención de restos de la placenta y ruptura uterina, pues antes de como que utilizar este método. Siguiente, por favor. Listo. Por otra parte, entonces también tenemos el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico puede ser conservador o puede ser radical. En esta diapositiva tenemos entonces como estos tratamientos que son conservadores, pero son más pero estos tratamientos quirúrgicos que son conservadores. Tenemos dos opciones. En la imagen del lado derecho tenemos las suturas de compresión uterina. En particular, bueno, en esta imagen tenemos la sutura compresiva de B. Lynch, que está descrita hace mucho tiempo, inclusive hasta desde por allá, desde 1997, y digamos que se consideran técnicas quirúrgicas que son de fácil aplicación. Obviamente, pues esto lo hace el ginecólogo. Y esto, el objetivo es conseguir la disminución del flujo sanguíneo a través de los vasos uterinos. Pues como la compresión de las paredes anteriores y posteriores uterinas con estas suturas de las que les estoy mencionando. Y por otra parte está, que es la imagen del lado derecho, la ligadura de vasos pélvicos, ya sea de las arterias uterinas o de las arterias hipogástricas, ambas de forma bilateral. Digamos que esa es una técnica que también con la que el ginecólogo pues debe estar muy familiarizado y que puede incluir inclusive la rama ascendente pues uterovárica.
Y pues finalmente está el tratamiento quirúrgico radical, pues que ya es la histerectomía subtotal o total. Siguiente, por favor. Hola. Siguiente, gracias. Listo. Entonces ya terminamos con el 70% de los casos, que es la atonía uterina. Vamos con la segunda de las T, de las 4 T, que es el trauma. Vamos a iniciar con desgarros. Entonces, debe sospecharse la existencia de un desgarro ante una hemorragia con un útero contraído, que una vez expulsado el feto y la expulsión de la placenta se observa íntegra, la placenta la observamos íntegra. Digamos que la identificación de las laceraciones vulvares, vaginales o cervicales requiere pues un tratamiento quirúrgico, requiere pues de reparación, además de unos materiales como una buena iluminación, un material adecuado, una analgesia suficiente. Y si el sangrado es muy importante, pues puede, digamos que incurrir o puede dificultar la visión pues, o la observación directa de dónde está sangrando mi paciente. Eh, mm, para facilitar como la observación directa de este sangrado, si está sangrando pues como por la parte de afuera y no me permite mirar un poco más, puedo utilizar unas pinzas atraumáticas para limitar el sangrado y para poder colocar como esos puntos y para poder hacer una observación pues más adecuada. Debe entonces empezarse por revisar manualmente toda la cavidad uterina, a ver si sangra el útero, para descartar posibles roturas uterinas, nuevamente, posibles restos placentarios dentro del útero y posteriormente pues el canal del parto y mirar pues el exterior. Eh, entonces, revisar muy bien el canal del parto, preparar a la paciente, ponerla en una posición cómoda para ella, una posición cómoda para nosotros como personal, para poder hacer una observación directa de todas estas estructuras, ponerla en la posición de lisotomía, que flexione muy bien las rodillas y que tengamos una buena iluminación para poder hacer una buena inspección del canal. Eh, Tener muy en cuenta la higiene y el equipamiento, entonces lavarnos muy bien las manos, los guantes estériles, preparar una buena fuente de luz, utilizar pinzas atraumáticas si las voy a necesitar, infiltrar a la paciente si necesita anestesia local y luego ya voy a empezar a hacer la inspección. Entonces debo inspeccionar el periné, revisar muy bien si hay desgarros, hematomas, laceraciones, evaluar no solamente si están presentes o no, sino además evaluar también la profundidad de los desgarros, si son superficiales o son profundos. Inspeccionar también la vagina, introducir los dedos. Eh, Mientras introduzco los dedos con una mano, con la otra puedo separar la vulva y separar los labios para poder observar mejor como la cavidad. Buscar entonces desgarros vaginales, inspeccionar el cuello uterino, eh, también pues hacer esta documentación pues completa de todo el canal y como que evaluar entonces evaluar y clasificar ante qué desgarro me estoy enfrentando. Entonces, para eso entonces tenemos esta tablita, solamente como recordar que van del 1 al 4 y que van a depender entonces de la extensión y de la profundidad de la misma. Siguiente, por favor. Dentro del trauma, entonces también encontramos la rotura uterina. Afortunadamente, es algo poco frecuente, constituye una de las causas infrecuentes de hemorragia posparto, pero se asocia a tasas altas de morbimortalidad materna y fetal. Además, nuevamente, afortunadamente, la incidencia ha disminuido mucho
tras la introducción pues de las cesáreas y en lugar pues como de las incisiones que podemos hacer como para evitar estos desgarros. Eh, esta rotura puede producirse en pacientes que tienen el antecedente de cesáreas, en multíparas. A estos pacientes antes se les debe dar un asesoramiento preoperatorio para que se les explique los riesgos del parto vaginal. Y la rotura espontánea es todavía menos frecuente. Y digamos que esta se puede manifestar con un dolor abdominal continuo y una hemorragia vaginal. Siguiente, por favor. Entonces, la tercera T, entonces, es el tejido. Dentro de esto, entonces, tenemos la inversión uterina. La inversión uterina es una complicación grave del parto. ¿Qué ocurre cuando el útero literalmente se voltea? Se voltea hacia afuera a través del cuello uterino. Generalmente después de la expulsión de la placenta. Recordemos que eso también puede ser como inducido por nosotros. Recordemos que en el alumbramiento hacemos una maniobra de tracción contra tracción y a veces hacemos una tracción excesiva del cordón umbilical y jalamos la placenta y así mismo también nos traemos el útero y hacemos esa inversión uterina. Entonces, esta inversión uterina es una emergencia obstétrica que requiere una intervención inmediata porque para que prevengamos estas complicaciones tan severas como una hemorragia profusa, un shock o pues el daño del tejido. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ante una inversión uterina? Pues vamos a ver una masa a nivel cervical, vaginal o inclusive vulvar, dependiendo del grado en el que nos encontremos. Afortunadamente también la incidencia es rara y digamos que esto lo podemos evitar o lo podemos controlar de una forma haciendo esas maniobras de tracción contra tracción un poco más suave y no como anticiparnos o jalar muy duro para que no pues lleguemos a esto. Existen unos factores predisponentes, son la atonía uterina, las anomalías de inserción de la placenta, el cordón corto, la presencia de miomas fúndicos, pero existen unos factores que producen pues también como la inversión uterina. Algunos de los síntomas entonces son el sangrado vaginal abundante, el dolor abdominal severo y la expulsión y pues que nosotros veamos esa masa a través del cuello uterino. Siguiente, por favor. Entonces, para el manejo, el tratamiento, dale varias veces, por favor. Gracias. El tratamiento es la reducción manual empujando con la mano el fondo uterino, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, eh, hasta llevarlo a la posición normal. En caso de contracción uterina intensa, pues puede requerir medicamentos que nos ayuden a relajar el útero. Ahí vamos a hacer todo lo contrario. Miren que en el primero usábamos uterotónicos y en este entonces ahora lo que queremos es relajar el útero y a la vez pues como reducir esta inversión uterina. Si este fracasa, pues ya se va a intentar entonces por la parotomía. Miren, es muy importante también la posición de la mano. Miren que la posición de la mano es como en C y va reduciendo el útero y finalmente pues en puño para verificar que realmente pues quede totalmente como que es extendido este útero. El siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, entonces, también dentro de esa misma T está la retención del tejido placentario. Este
recordemos que es por falta del desprendimiento o la retención de fragmentos de la placenta o cotiledones que quedan pegaditos del endometrio. Y pues lo habitual es que cuando hay el nacimiento de la placenta, pues revisar muy bien las caras de la placenta para pues evitar, digamos que, o identificar de forma más oportuna, más rápida, la retención pues de esos tejidos placentarios. Si sospecho, si yo al momento de revisar la placenta observo que hay retención de los mismos, pues debo hacer una extracción manual. Si esto fracasa, pues ya se hace un legrado uterino, pero pues esto se puede hacer muy fácilmente pues como con la mano. Y finalmente, pues también están las anomalías de la implantación. Entonces recordar que la placenta, podemos tener placenta creta, increta y precreta, que estos son casos o son circunstancias en el que la unión entre la placenta y el útero es anormal. Y la decidua está adelgazada o simplemente no existe. Entonces, asimismo, esa capa o esas capas no, esas vellosidades no se ponen pues como en contacto con o no invaden bien el tejido pues para que queden bien pegaditas. Entonces, según el grado de penetración de la placenta, entonces lo vamos a dividir en acreta, que son que esas vellosidades entran en contacto con el miometrio pero no lo invaden, en la increta, que penetra en la expresión del miometrio, y en la precreta, que perfunde en el miometrio pero alcanzan a ser proximales a las serosas o incluso lo perforan. Esas alteraciones pueden afectar a toda la unión de la placenta, que puede ser total, o limitarse a algunos cotiledones placentarios, y entonces va a ser parcial. Y ya finalmente entonces está la trombina, que son ya pues las alteraciones de la coagulación, que pueden ser hereditarios o adquiridos, pero que solamente recordemos que corresponden al 1%. Y ya como en esta última diapositiva es como un algoritmo, un algoritmo. En este algoritmo, miren que nos ponen que ante una hemorragia obstétrica o signos de choque, pues activemos el código rojo. Cuando activamos el código rojo, entonces empieza la hora de oro. Recordar que tenemos tiempo cero, en donde activamos el código rojo y clasificamos con, ojalá sea la escala de choque, que es la más objetiva, pero que también podemos darnos indicios. En algún momento, la profe Estelita, yo creo que la vi por ahí, nos decía que también se puede ver por la extensión del sangrado. Entonces, que si hay una hemorragia y una hemorragia posparto, y no solamente me llena la camina, sino que también me llega al piso, entonces esos son más o menos 1500, pero recordar que, digamos que lo más objetivo es hacer la escala de choque que nos explicó Alejo. Luego tenemos del minuto 1 al minuto 20, en donde debemos hacer el diagnóstico y ya debemos empezar a tratar las causas. Entonces, suministrar oxígeno si lo necesita, canalizar 2 vías de acceso venoso, ojalá sean de calibre grande, que sea 14-16, que se tomen muestras de ser necesario, que iniciemos una reanimación hídrica, si vamos a hacer o si es necesario una transfusión masiva, pues ya sabemos que es 111, identificar como las 4 T's y empezar a tratarlas, evitar la hipotermia y pues cuantificar como también las pérdidas. Si hay mejoría, pues genial, remitimos, y si no, pues pues también vamos a remitir dependiendo en el lugar donde estemos, y vamos a empezar con como la segunda etapa, que es de los 20 a los 60 minutos. Ahí se ve como un poquito borroso. De los 20 a los 60 minutos. Entonces ya evaluamos la escala de choque, ya recuperamos un poco a la paciente, ya
iniciamos ese masaje uterino porque recordemos que es la causa más frecuente de la atonía uterina. También dimos la oxitocina porque se le debe colocar 10 unidades intramusculares a nuestra paciente. Debemos monitorizar muy bien el sensorio, el pulso, la presión arterial, la eliminación urinaria, la frecuencia respiratoria, la temperatura, evaluar signos de hipoperfusión y mirar o evaluar la necesidad de cirugía de cirugía. Y a los 60 minutos, entonces, también vigilar el TP, el TPT, las plaquetas, el fibrinógeno en caso de que contemos con este recurso, evaluar nuevamente la necesidad de la cirugía, el estado ácido-base de la paciente, realizar pruebas específicas, mantener ese volumen circulatorio en 300 mililitros hora y entonces seguir como reevaluando a nuestra paciente con cada una de las y corregir esas etiologías. Siguiente, por favor, era como a modo como de resumen. Y ya, ay, falta una última diapositiva, gracias. Y ya entonces como para concluir, para agradecerles, primero, cada minuto cuenta. Recordemos que detrás de cada código rojo no solamente hay una paciente, hay una mamá, hay una hija, hay una familia que espera ansiosamente por volver a abrazar a esa mamá y a ese nuevo integrante de la familia. Reconocer que el tiempo de la hemorragia obstétrica pues es muy importante. Miren que nos lo hablan como la hora de oro. Segundo, la oportunidad pues de salvar esa vida con una atención oportuna, un equipo coordinado, es fundamental para la atención del mismo. Que ese trabajo en equipo es el corazón del código rojo. Nosotros podemos capacitarnos, podemos saber mucho, pero si no sabemos trabajar en equipo, pues probablemente no, no va a salir adelante nuestra paciente. Ver estos espacios como un espacio de amor, que cada simulacro, cada revisión de tema, lo veamos como esa promesa o esa promesa que nos hacemos a nosotros mismos para cuidar de nuestros pacientes. Y finalmente, nunca olvidar que pues esto es una vocación que requiere humanidad, compromiso, empatía. Y ya esta pequeña frase que es el código rojo no solo es una emergencia obstétrica, es una llamada a la acción, al compromiso y al corazón del equipo de salud. Actuar rápido, con conocimiento y compasión es la mayor muestra de nuestro amor por la vida. ¿Listo? Muchas gracias, Laura Sofía, José Alejandro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede alzar la mano o habilitar el micrófono? Adelante. Estela Restrepo, o hay varias manos que levantaron. Sí, ¿Aló? ¿Me profe, escuchan? sí, profe, te Hola, escuchamos. profe, sí. Listo. Bueno, primero los felicito porque muy buena la conferencia de los dos. Bueno, iba a decir unas cositas ahí que se decía que la oxitocina es la primera opción y la metergina la segunda y eso. No, en una tonía uterina se colocan las dos. Eso es de entrada las dos. La metergina, pues en los casos que ustedes dijeron, hay unos que no se les coloca porque, digamos, las hipertensas, coronariopatía, bueno, lo que ya dijeron, pero la idea es que las dos es como una primera opción. Bueno, la meperidina y el diazepam también, no es meperidina o diazepam, sino las dos, porque la una es como para el dolor y la otra la seda algo, ¿cierto? Es como por eso, bueno. La otra cosa, es muy bueno leer la resolución 3280 pues como esto es para leerla y volverla a practicar, hacer simulacros de todo, esa resolución, página 292 ahí le explican a uno una vez, otra vez uno todo esto, entonces uno queda otra vez con todo muy actualizado y con los lineamientos del ministerio, que es bueno porque hasta para demanda sirve uno manejar las cosas dependiendo de lo que diga el ministerio. Bueno, otra cosita, es muy importante tener un kit completo, pues así como el código azul, el código rojo también, tener todo, que sea si no
abrir la caja y pida, y pedir porque es que todo está ahí, todo. Porque uno empezar que traigan la pincita de allí, que vaya a la esquina, cómpreme un condón. No, la idea es tener absolutamente todo y así todo se hace pues más rápido. La otra cosita es lo del traje antichoque, que el traje antichoque es muy importante. Es que todo sirve, todo se va juntando, entonces todo sirve. El traje antichoque, pues como ya se ha perdido tanta sangre y en primeros niveles que no hay sangre, entonces lo que hace ahí es llevar la sangre desde la parte más inferior del cuerpo, se va llevando hasta para proteger corazón y cerebro. Entonces lo que se hace es que se redistribuye la sangre con una presión, pues el traje es elástico, pues entonces va llevando la sangre hacia corazón y pulmones, entonces los va a proteger. Entonces el traje, todos los días uno ya va viendo como que van llegando más con esos trajes de los primeros niveles y es un traje que, bueno, que valga 2 millones, pero es que si lo manejan bien dura 80 o 100 lavadas, entonces no es tan costoso. Bueno, no les quería decir eso y muy bueno que se hable mucho de esto, porque es que dentro de la obstetricia tenemos que estar muy bien en código rojo y trastorno hipertensivo. Eso era todo. Muchas gracias, profesora. Adelante, profesor César. Bueno, muchachos, primero que todo, felicitarlos. Excelente presentación, actualizada, todo perfecto. Felicitaciones, un abrazo importante para todos, en especial para los expositores que hicieron un esfuerzo muy grande para traer una charla y presentarla en este escenario. Simplemente para complementar dos cositas, ya en parte lo dijo Estela, que es que el manejo farmacológico, inicialmente lo hacíamos, colocábamos la oxitocina, si la oxitocina servía perfecto, si no servía, pasábamos a la metergina. Si no servía la metergina, pasábamos al ácido tranexámico o al misoprostol, dependiendo del protocolo que tú utilizáramos. Por último, el ácido tranexámico de una manera secuencial. Los últimos protocolos recomiendan que estos medicamentos o este manejo farmacológico se haga transversal. O sea, colóquelos todos. Coloque la oxitocina, si no tiene contraindicación, coloque la metergina, coloque el ácido tranexámico y coloque el misoprostol. El misoprostol en algunos trabajos de investigación hacia el año 2008-2010 no demostró mayor rendimiento después de utilizarlo cuando ya se había utilizado oxitocina. Entonces las recomendaciones de muchos protocolos era que se utilizara cuando usted tenía un escenario donde no tenía oxitocina disponible, dígase en un puesto de salud o en un área rural. Sin embargo, los últimos protocolos lo vuelven a incluir e inclusive la lista de chequeo del 2025 del Ministerio de Salud lo incluye. Incluye la oxitocina, la metergina, el misoprostol y el ácido tranexámico. Entonces, muchachos, si usted tiene una hemorragia obstétrica, los cuatro, de una vez va con todo, hace el tratamiento médico y ya define si tiene que pasar al siguiente paso. Y lo segundo es que la tendencia actual es a manejar mucho más rápidamente el código rojo que la hora. Entonces, la tendencia hoy en día es: si usted tiene una hemorragia obstétrica, inicie de una vez el diagnóstico en los primeros 5 minutos. Ya no, la idea es que ya tiende a que no sea en los primeros 20 y es muy factible que en la próxima actualización de la RIA materno-perinatal, la 3280, ya cambien esos tiempos y se diga que el diagnóstico se haga en los primeros 5 minutos, el manejo médico en los primeros 10 minutos, la colocación del traje antichoque en los primeros 15 minutos, la colocación de balón de Bacri en los primeros 20 y definir si asumo el código rojo o si remito a la paciente ya no en una hora, sino en 30 minutos. Esto nos da mayor posibilidad de poder intervenir la paciente. Sin embargo, a mí personalmente me gusta colocar primero, cuando he tenido, ya no hago casi clínica, pero cuando me ha tocado, prefiero colocar primero el balón de Bacri y luego el traje antichoque. Me parece que es muy difícil colocar un balón de Bacri en una paciente que ya tiene un traje antichoque puesto. No sé, Estelita, que les da este taller, qué piensa al respecto, pero pues a mí me parece mejor colocar a los 15 minutos el balón de Bacri y a los 20 minutos el traje antichoque e inclusive colocar los dos. Hay una discusión si los hospitales de tercer nivel justifica tener traje antichoque. Para mí la respuesta es sí. En una paciente que esté descompensada hemodinámicamente, le puede dar a uno tiempo, le puede dejar ganar tiempo para definir un taponamiento, una histerectomía, una desvascularización, unos puntos de Belinch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto era lo que les quería complementar con ese comentario. Y otro comentario es que
parece ser que el Colegio Americano está empezando a reevaluar el origen del sangrado posparto, que se definió en 500 centímetros, y la tendencia es a bajarlo. Recordemos que hasta hace 2 o 3 años hablábamos que 1000 centímetros por parto vaginal, pues no, hace 5 años, por parto vaginal 1000 centímetros o por cesárea. Eso después nos devolvimos otra vez a lo que teníamos antes, que era parto 500, cesárea 1000, y la tendencia hoy en día es que posiblemente en los próximos protocolos empiecen a hablar de 300 centímetros cúbicos, pero por ahora sigamos manejando nuestros 500 en un parto vaginal y 1000 en una cesárea. Ese era el aporte, y no sé si Estelita tenga algo más para complementar con respecto sobre todo al manejo del traje antichoque y del balón de Bacri. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo que primero es más fácil manejar primero el balón de Bacri y luego colocar el traje antichoque. Listo, perfecto. Profesores, mil gracias por apoyarnos en esta actividad. De corazón se los agradezco. ¿Alguien más A tiene ustedes alguna? nuevamente 1000 felicitaciones. Listo, muchísimas gracias a todos, a Alejo, a Laura, en serio que súper completa la charla, nos quedó más que claro. Y también muchísimas gracias a los profes por acá, por estar acá presentes, por colaborarnos y estar pues para todos.